Buenas tardes, Sebastián. Voy a esperar un rato, ¿ya? En realidad la clase comenzar 20 para las 3. Entonces voy a esperar hasta ese rato para dar inicio, ¿ya?
Buenas tardes. Eh, Bien, vamos a comenzar la clase. Lo primero es preguntarles si tienen alguna duda, alguna pregunta. Me parece que con ustedes, ¿cierto? Como la semana pasada estuve en dos clases, ¿cierto? En dos clases que fueron el día martes pasado y después el día jueves. Alcancé a hacer algo, avancé un poco con ustedes, ¿ya? En particular eh, lo que tiene que ver con lo que es hablar un poco de la distribución anual. Pero eso lo voy a retomar ahora, ¿ya? Lo voy a volver a revisar para que lo veamos, ¿cierto? Preparé, digamos, un material exclusivamente para el curso, así que con eso vamos a ir trabajando, ¿ya? Eh, Nuevamente pregunto, ¿tienen alguna duda, algo que quieran comentarme antes de comenzar la clase? Ya, lo que sí, a ver, les voy a pedir, ¿cierto? Lo siguiente. Creo que con ustedes yo les dejé la tarea, ¿no? Les dejé una tarea por hacer con la distribución normal, el uso de tabla. O no, no me acuerdo si lo dejé con ustedes. Sí, perfecto, ya. El problema es el siguiente, que muchos de ustedes sí, efectivamente me llegó el correo, pero ¿saben qué? Claro, o sea, cuando hacen imágenes, ¿cierto? Súper bien, pero cuando le saquen la foto tienen que ponerle el nombre, la asignatura, ¿ya? Porque yo no tengo forma de hacer la identificación. Entonces me fijé en alguno, quería bajar todo a una carpeta donde iba a poner los trabajos y después me di cuenta que no venían, algunos no venían con nombre. Entonces les voy a pedir eh, que nuevamente me envíen, ¿cierto? Los que esa tareita, pero siempre que hagan una tarea tienen que identificarse, poner el nombre, tienen que poner, bueno, su root, que habitualmente es algo que también uno utiliza harto acá, y le agregan la asignatura, ya la asignatura, porque no tengo la única asignatura esta, ¿no? No tengo solamente inferencia, tengo otras asignaturas y ahí tengo que, en la medida que me vayan llegando tareas o trabajos así, entonces tengo que tener la identificación de la asignatura y del alumno, ¿ya? Así que les pediría eso. Ahora, el que lo hizo, lo que pasa es que no lo bajé todos, ¿ya? Entonces cuando ya me di cuenta que cuando iba bajando los archivos, iban apareciendo estos archivos, estas fotos sin nombre, entonces dije, ya, bueno, ahí no voy a seguir, ¿ya? Ahora, la razón es simple, porque no estoy con tanto tiempo, entonces con esto de preparar clases, ¿cierto? De preparar presentaciones y todo eso, el tiempo se hace poco. Entonces, por eso que no insistí. Probablemente, ¿cierto? Probablemente alguno de ustedes sí hizo eso, sí envió con la foto, ¿cierto? Y le agregó su nombre. La idea de la foto es que en alguna parte de esa foto aparezca su nombre, ¿ya? Eso es un poco la idea. No es que, ahora, claro, lo otro sería que el archivo foto, ¿cierto? Llevara el nombre, que sería otra alternativa, ¿no? Así que, pero en lo posible y de aquí en adelante, tratar de que el archivo, ¿cierto? Las fotos que sean, digamos, si ustedes van a sacar más de una foto y las van a separar eh, como archivos independientes, o sea, van a tener, por decir, tres fotos, cuatro fotos, me las van a enviar como archivos, cada foto separada. Yo les voy a pedir que esas fotos vengan cada una de ellas identificada con su nombre, su root y la asignatura, ¿ya? Ahora, si lo hacen con un solo archivo, o sea, si esas fotos las pegan en un documento, ¿ya? Basta que en uno esté nomás, ¿ya? Entonces con eso ya yo tengo plena identificación y no tendría el problema de que se me estaba presentando ahora, que traté de hacer eso, pero finalmente me di cuenta que no iba a llegar muy lejos porque primero los tenía que revisar todos, en el sentido de verificar que todos estuvieran, o sea, perdón, que estuvieran con nombre, cierto nombre, y ya cuando empecé a darme cuenta que no, entonces ya dejé de verificarlos, ¿ah?
Entonces, repito, para los que se van integrando, lo que van a hacer es lo mismo que hicieron, es lo mismo, si en el fondo no es nada nuevo, sino que lo mismo que hicieron y eso lo envían, ¿cierto? Y en la foto, si van a enviar la foto como archivo, como JPG, PNG, como el formato que sea, bueno, claramente un formato que sea liviano, ¿cierto? Para evitar el tema del el conflicto con el correo. Le ponen su nombre, su root y la asignatura, ¿ya? Así que para que lo también... Claro, lo que pasa es que una posibilidad es que yo vaya haciendo el trabajo también de la siguiente forma, que como los correos vienen con nombre, entonces yo ya, este trabajo es de tal persona, que también podría ser, pero me va a demandar un poco más de tiempo. Entonces yo prefiero que ustedes se acostumbren a enviar documentos, pero que estén documentos donde ustedes se identifiquen, ¿ya? Y en particular las fotos que de aquí en adelante se van a utilizar en la asignatura. ¿De acuerdo? Ya, dejando claro eso en términos de un poco la operativa, que quería mejorar un poco la operativa en términos del trabajo. Ahora, en todo caso, por ejemplo, si llegase a ocurrir, ¿cierto? Que yo les pidiera no sé, un trabajo, pero que sea una prueba, ustedes van a sacar varias fotos, ¿ya? Varias fotos. Probablemente, supongamos que van a hacer desarrollo, por ejemplo, de un problema por hoja, ¿ya? Pero eso después lo van a unir. Entonces, puede ser en la primera hoja su identificación o que el archivo que el archivo lleve su nombre, ¿ya? Y por supuesto que adentro igual tiene que indicar la carrera y el root, ¿no? Eso también es importante, pero ahí yo también, ahí es más fácil. Ahí yo digo inmediatamente, por ejemplo, veo un archivo, este archivo es de tal alumno y ahí ya tengo claro dónde tengo que poner la calificación, ¿ya? Así que eso también es una cosa que les voy a pedir para que sea, digamos, sea de buena forma la llegada y por supuesto después la corrección necesaria que ustedes requieren. Ya, preguntas, dudas, comentarios, algo que deseen comentar o quieran eh, o necesiten hablar, ¿cierto? O preguntar. Bien, entonces voy a comenzar. Si ustedes se fijan ahora, lo que estoy compartiendo es en la pantalla donde es un archivo dice inferencia estadística, sección 1, 2, 3, 1, ¿cierto? La semana 2. Bueno, estoy asumiendo que la semana 1 fue la introductoria, ¿ya? La introductoria, entonces, algo vimos, pero algo comentamos, pero ahora ya sería esta semana sería la semana en que realmente estamos viendo materia. ¿M? Entonces, esto ya es parte, ahora, eh, es parte ya de lo que tenemos que ir trabajando ya en detalle, ¿ya? Ahora, claramente este documento yo se lo voy a dejar en reco, ¿ya? No lo hice ahora, no lo hice ahora porque lo terminé de afinar hace poco y posiblemente a lo mejor tenga que hacer afinarlo un poco más, pero se los voy a dejar para que ustedes lo puedan revisar, ¿ya? Ya, esta primera parte tiene que ver con esto. ¿Ya? Tiene que ver con eso. Una cosa, un detalle importante. Yo igual lo puedo hacer acá, pero sería conveniente, creo que lo dije la semana pasada, que tengan disponible la tabla. ¿Ah? La tabla las tablas de instrucciones de probabilidad, donde está la normal, la T, la F, la chi, ¿cierto? Y bueno, y los formularios, pero en realidad lo que más interesa son las tablas. ¿Ah? Entonces, el día de hoy mi intención es la siguiente. El día de hoy lo que yo pretendo hacer es trabajar con estas distribuciones, con la normal, la chi cuadrado, la t y la f. ¿De acuerdo? Creo que ejercicio no dejé, así que en eso a lo mejor voy a tener que afinar. Ya, pero por lo menos hay ejemplo en cada uno de los temas. Entonces, la idea es que yo más o menos les explique en qué consisten estas distribuciones. ¿Ya? Algo de la normal ya vimos. Entonces le explico lo que trata la chi cuadrado, para qué me podría servir, la t student y la f. Ahora, estas distribuciones, estas cuatro distribuciones de probabilidad,
que tienen sus respectivas tablas, que es las que ustedes deberán tener como a mano, las vamos a utilizar en este curso, ¿ya? Vamos a usarlas constantemente, las vamos a estar usando. Entonces, en la primera etapa del curso requiere de que nosotros tengamos un cierto manejo de los temas, y particularmente del uso de tablas, ¿ya? Entonces, paso a la siguiente. Ya. La distribución normal, yo la resumiría de la siguiente forma. Es una de las distribuciones más importantes, ¿ah? O sea, dentro de la estadística, si podríamos clasificar a una distribución que es importante, es la distribución normal. Ahora, tiene mucha aplicación, ¿no? Se aplica en muchas áreas, ¿no? Siempre uno tiende, ¿cierto?, a utilizar la distribución normal en comportamientos, por ejemplo, de poblaciones, ¿ya? Cuando quiere analizar, por ejemplo, errores, ¿ya? También tiende a pensar que los errores, cuando uno dice tiene distribución, es porque estoy pensando en los datos asociados a esos errores o fenómenos, ¿cierto?, que podríamos estar estudiando, y es porque se asemejan a lo que es la distribución normal, ¿ya? Entonces, se utiliza bastante, ¿no? Se utiliza bastante y por lo tanto es un modelo, digamos, importante, ¿no? Acá, bueno, de todas maneras, o sea, si yo lo miro y lo proyecto en el curso de inferencia, por supuesto, ¿ah? Por supuesto que es sumamente importante y eso lo vamos a ir detectando en la medida que vamos avanzando. Quizás en la primera parte no. Ya, en la primera parte, que es cuando al tiro Mauricio, ya, le doy el tiro ahora para. En la primera parte no vamos a hacer uso tanto de esto, pero más adelante, cuando por ejemplo hablemos de intervalos de confianza, 12 más de hipótesis, ahí sí o sí va a estar presente la norma. Ya, le escucho, Mauricio. Profesor, ¿me escucha? Sí, sí, le escucho. Es que antes que prosiga, tengo un compañero de que me dice de que no, él que la semana pasada tampoco también entró muy tarde, de que no podía ¿Ya? entrar, que no le, y le mando el link, el enlace, y me ¿Ya? dice que tampoco puede. Y me escribió que si por favor le podía contestar el correo porque no sé por qué él tiene tantos problemas para ingresar a la plataforma. Me mandó un correo. Voy a, Sí, voy a mirar yo. Hay montones de correos. se Eh, llama Matías Ibarra. Matías Ibarra, ya. Ya voy a ver ahí que. Ya, no tengo forma, con el root él no me podría, y usted no tiene forma de ahí de cómo hacer esto en el siguiente sentido, mire. A ver, déjenme verificar algo. Ustedes entran por la plataforma, o sea, entran por Muten, Sí, o sea que yo le mando el enlace ya mire, es pero me que, dice que igual no puedo entrar. ya, pero mire, él está con computador con teléfono. Déjame preguntarle. A ver. Creo que está con PC, con Ya, computador. ya, si está con un PC, ustedes la ingreso lo tienen que haber hecho por el link que termina en el siguiente número. Es 301, ¿sí? El que aparece ahí, 470-165, ¿ya? Ese es Sí, es el valor, ¿ya? Entonces, si él está con un PC, que ingrese a Mutem, ¿ya? ya, Entonces, al ingresar en Mutem, se va a encontrar en la parte superior eh, derecha, donde está Zoom, aparece en azul, y abajito dice MS Team. Entonces, él pincha Zoom y se va a abrir la ventana. Esto, bueno, tiene que seleccionar si es que ahí se selecciona la universidad, en este caso sería UTEM, Universidad Tecnológica Metropolitana, y después se abre la ventana de eso. Entonces ahí tiene que poner ingresar, pincha ingresar a reunión o ingresar a una reunión y pone el número, ¿ya? El 301, 470, 165. Esa sería la forma que podrías ingresar. ya, ¿Ya? Entonces, ya, trate de darle la información para que no tenga problemas o pueda ingresar. Si él ya, ingresa,
inmediatamente acá a mí me aparece que alguien está pidiendo el ingreso, ¿ya? Así que esa es la señal acá. Ya, muchas gracias, ¿Ok? profe. Yo le digo. Listo. Ya. Ya. Otra ahí, sugerencia de Giancarlo dice en modo incógnito. Ya, eso no sé, no conozco bien eso, así que no puedo hablar de eso. Ya, supongo que eso es para el compañero que tiene problemas para conectarse. Entonces, como les comentaba, la distribución normal yo diría que es una de las distribuciones que más se utiliza, ¿no? Más utilizada. eh, Generalmente, ¿cierto? Cuando uno eh, inclusive se mal utiliza, porque a veces uno dice, no sé, porque algo se repite mucho, ¿cierto? Uno dice, es normal. Entonces tiende como hasta mal utilizarla. Eh, pero evidentemente que eso le da cierto estatus a esta distribución, porque claramente por algo uno la menciona constantemente, ¿ah? Porque estamos hablando de una distribución que es o un modelo que es muy aplicable, ¿ya? Ya, entonces, continúo con ello. Allí, algo ya habíamos comentado la vez pasada, o la clase anterior del jueves. Esa es la función de distribución. Acuérdense ustedes que cuando uno trabaja en variable aleatoria, mire, voy a hacer un pequeño alto y voy a cambiar, ¿cierto? Y voy a usar la pizarra para explicar algo que creo que es importante que lo explique a través de la pizarra. Entonces ahora voy a... Ya, y me llevo esto de acá. Venga. Ya, entonces, cuando nosotros estábamos hablando de variable aleatoria, ¿no? Cuando estamos hablando de variable aleatoria, entonces hablábamos de, por ejemplo, x, ¿no? Entonces, x es una variable aleatoria, ¿ya? Entonces, x, ¿cierto? Esta x, que es una variable aleatoria, podría ser una variable discreta o podría ser una variable continua. ¿Ok? Ya. Después de esto, ¿cierto? Estoy haciendo un recuerdo de lo que se supone que nosotros sabemos. Después estaba lo que es la función, función de probabilidad. ¿Ya? Función de probabilidad. Entonces, dependiendo si la variable era discreta, teníamos la función de cuantía. Cuantía, ¿ya? Que sigue siendo función de probabilidad. ¿Ya? Y esa teníamos la función de densidad. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Aquí es variable discreta, ¿ya? Y acá es variable continua. ¿Ok? Continua. Entonces, esa función de probabilidad es lo que se conoce como modelo. Es el modelo. Entonces, cuando uno habla del modelo, habla de la f. F de la variable, ¿cierto? Y sus respectivos parámetros. Entonces, aquí generalmente, ¿cierto? Cuando es de tipo discreta esta f, son probabilidades. ¿Ah? Probabilidades. Por ejemplo, le pongo inmediatamente uno.
el modelo de una variable, ya, déjeme agregar acá y ahí y aquí es una función, ¿no? Es una función. Entonces, puedo usar un ejemplo, mire, un ejemplo para representarlo primero. Ejemplo para lo primero. Entonces, yo podría decir que x, la variable, es el lanzamiento de un dado de 6 caras. ¿Mm? 6 caras. Entonces, ¿qué digo yo? Bueno, aquí podría poner esto, mire. Podría hacer una tablita y empezar a decirle. Aquí van a estar los valores de la variable y aquí van a estar las probabilidades que las voy a llamar P. Entonces, que salga el 1, que salga el 2, que salga el 3, que salga el 4, que salga el 5 y que salga el 6. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? 1 dividido 6. 1 dividido 6. Siempre y cuando este dado sea un dado normal, ¿ya? No cargado. Pues si está cargado, cambiaré las probabilidades. Pero ahí estoy asumiendo que, ¿ya? Entonces, toda esta tablita, toda esta tablita, ¿cierto? Yo la podría representar así. La f de x igual k, ¿cierto? Que es lo mismo que la probabilidad de que x toma el valor k, donde k son los distintos valores de la variable, es un sexto, ¿cierto? Si x es igual a 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y va a ser 0 en otro caso. En otro caso. Entonces, esta es la función de probabilidad. ¿Ya? Esta es la función de probabilidad que voy a usar acá ahora. Vamos a cambiar ahí. Entonces, esta es la función de probabilidad. Que para este caso particular, ¿cierto? Que es una variable de tipo discreta, ¿ya? Esta es función de cuantía. Entonces voy a función de cuantía. ¿Ya? Eso es, este ejemplo es caso discreto. Caso discreto. ¿Ya? Caso discreto. Ya. Entonces, de eso estoy hablando. ¿Ah? Cuando hablo del modelo normal, estoy hablando de eso. Ya. Luego, ya, esto lo voy a eh, guardar, ¿cierto? Vamos a guardar esta pizarrita aquí, la vamos a guardar ahí, ya. Y voy a borrar ahora, ¿cierto? Ya, podría borrar una parte, pero se entiende, ¿cierto? Aquí tengo variable discreta, después aparece la función de probabilidad, se llama función de cuantía cuando es variable discreta, se llama función de densidad cuando es variable continua. Entonces aquí está para el caso discreto. Esto es recuerdo, ¿eh? Esto se supone que algo tendrían que ustedes haber hecho en su curso anterior. Entonces, cuando es función de... Ah, y una cosa, me olvidé. Yo estoy hablando de funciones de probabilidad. Para que una f sea una función de probabilidad, ¿ya? Para que una f sea función de probabilidad, aquí deben cumplir dos condiciones. Que las p sub i, las probabilidades tienen que ser mayores o iguales a 0, ¿cierto? Y que al sumarlas todas, me tiene que dar 1. Cosa que en el dado ocurre, ¿ya? Porque las P sub i todas son iguales y valen, ¿qué valor tienen ahí? Tienen un sexto. Y al sumarlas todas va a dar 6 sextos, que es 1. ¿Ya? Esto es discreto. Eso es discreto. ¿Ya? El caso continuo, el caso continuo es lo siguiente. El caso continuo, las funciones de probabilidad deben cumplir esto. Que
las f de x, porque ahora estamos hablando de f de x, ¿cierto? Deben ser mayores o iguales a 0. Y que la integral desde menos infinito hasta más infinito, ¿ya?, de f de x sea igual a 1. ¿Ya? Ese es el caso continuo, todo es continuo. O caso continuo. ¿Ok? Entonces, cuando hablo de la distribución normal, ¿cierto? Estoy en este caso. ¿Ya? O sea, ¿dónde cae el tema de la distribución normal? Aquí. Aquí en este, ahí parece que ahí entró alguien. Ahí está Sebastián. Ya, espero que ahí parece que ingresó. Ya, entonces, esta parte que yo la que voy a destacar ahora, esta parte que está ahí, caso continuo, ¿cierto? Entonces ahí está, ¿quiénes están ahí? Distribución normal, normal, bueno, y las que voy a estudiar a continuación, ¿ya? La normal. Entonces cumple con estas condiciones, esta distribución. Y es por eso que la forma de escribirlas, en este caso, es de la forma f de x, ¿no? O sea, yo escribo f de x y aquí no lo dice, pero en alguna notación uno también le agrega parámetros, ¿eh? Le agrega algunos parámetros que son los que identifican a la distribución. Entonces, x, la variable, se le agrega como parámetro mu, que es la media. Se le agrega como parámetro sigma, que es la deviación estándar. Y ahí recién empiezo a escribir la función, ¿cierto? Y esta es la que yo mencionaba, la que tiene la lámina que ya van a ver ustedes. Entonces, sigma, ¿cierto? Raíz de 2pi, ¿ya? Raíz cuadrada de 2pi, por e elevado a menos, ¿cierto? Un medio de x menos la media, que es mu, al cuadrado, y todo eso dividido en sigma cuadrado. Y esta variable puede tomar valores entre menos infinito y más infinito. Entonces, esta función cumple las dos condiciones anteriores. ¿Por qué? Porque la f de x, mu sigma, es mayor o igual a 0 para todo x. Efectivamente, ¿ya? Para todo x mayor que 0. Y si yo hago la integral desde menos infinito hasta más infinito de f x mu sigma, ¿ya?, y la integro respecto de x, eso efectivamente me da 1. ¿Ya? Esto, ese 1 que está ahí, ¿ya?, ese 1 que hay no es casualidad, es un 1 bien especial, porque tiene que ver esto, este 1 que está ahí, es el área bajo la curva. ¿Ya? Área bajo la curva. Que es algo que yo mencioné en la clase pasada, que es la campana. Entonces, el área bajo la curva en la campana vale 1. ¿Qué es esta propiedad? ¿Ya? Que si ustedes se fijan, son las condiciones que se le exigen ¿a quién? A las variables de tipo continuas. Entonces, por eso que uno habla de este modelo, ¿cierto? Y lo utiliza con las condiciones de la continuidad. ¿Ah? O sea, perdón, de que la variable es continua. Ya, preguntas, dudas. Y ahora me voy a pasar a las láminas que estaba trabajando, ¿ya? Entonces voy a pasar ahí ahora a lo que estaba trabajando. Estoy aquí ahora. Ya, entonces ahí está la función de distribución, donde la media es mu, ¿cierto? Mu, que está por ahí, aparece, ¿ya? La varianza sigma cuadrado, ¿ya?, que aparece por ahí. Entonces, una distribución siempre uno va a tratar de caracterizarla de acuerdo a su función de probabilidad y en lo posible su media y su varianza.
Ya, eso entonces tiene que ver con esta función es una variable X que tiene una media y una deviación estándar determinada. Cualquier valor, ¿ah? Cualquier valor. Uno puede, ahí vamos a ver un ejemplo posteriormente. ¿Cuáles son sus características? Ya, algo dije la semana pasada. Simétrica respecto al centro, que es la media. ¿Ya? Cuando el X vale la media, ¿cierto? Se genera un eje de simetría y es una campana. El área, bueno, ya lo mencioné, con la explicación que hice en la pizarrita esa, ¿cierto? El área vale 1. Aquí está calculada las probabilidades. Eso igual lo podría volver a explicar. ¿Ah? Creo que voy a hacer uso de la pizarra nuevamente para explicar esto, el tema del área entre. ¿No? Y punto de inflexión. El punto de inflexión tiene el mismo sentido que cuando en matemáticas se habla del punto de inflexión. ¿Ya? Es cuando hay cambio de concavidad. Ya, voy a avanzar, porque esto ya ustedes lo conocen, así que probablemente no tengan ninguna duda, o también me puedo detener y preguntarles, ¿tienen alguna duda hasta ahí? No hay dudas, ya, perfecto. Entonces ahora, esta es la gráfica, que esto en realidad lo que hice yo fue sacarla de los gráficos de internet y puse la gráfica ahí. eh, a veces son buenas, a veces no son tan buenas, pero bueno, ayudan, por lo menos ayudan a poder entender de la forma gráfica. Forma de campana. Su centro, justo el eje de simetría, justo en ese valor. ¿Ya? En ese valor. Ahora, el sigma es la desviación. Cuando en estadística descriptiva se trabajó la desviación, acuérdense que la desviación, la varianza o la desviación estándar o típica, se entiende como dispersión, se entiende como separación, ¿no? Separación de los datos respecto a un valor central. Entonces aquí los valores están separados, una deviación estándar, están separados dos deviaciones estándar, están separados tres deviaciones estándar. Entonces, ¿qué dice esto? Dice que aproximadamente, cuando la separación es una deviación estándar, ¿cierto? Una hacia los valores superiores y una hacia los valores inferiores, el área encerrada aquí, el área encerrada es aproximadamente 0,68. Si hay dos divisiones estándar, el área encerrada es aproximadamente 0,95. Si hay tres divisiones estándar, el área encerrada es aproximadamente 0,997. ¿Ya? Eso es lo que está reflejando esta gráfica. ¿Mm? Y los valores que nosotros buscamos para los distintos X van a estar aquí, ¿ah? En el eje horizontal. Ahí están los valores de X y en el eje vertical van a estar las probabilidades, ¿no? Los valores de la función en términos de su área. Eh, recuerden, ¿cierto? Recuerden que las probabilidades son valores entre 0 y 1. Por lo tanto, cada vez que yo haga un cálculo, ¿no? Cuando calcule alguna probabilidad, siempre voy a tener que tener un valor entre 0 y 1. Si llegase a ocurrir, ¿cierto? Que ese valor fuese un valor superior a 1, claramente eso está malo. Y si fuese inferior a 0, eso está malo. ¿Ya? No hay ninguna discusión respecto a tratar de interpretar esos valores. Las probabilidades siempre tienen que estar entre 0 y 1, inclusive el 0, incluyendo el 0 y incluyendo el 1. Pero más allá del 1 o más abajo del 0, no. ¿Ya? Eso no tiene ninguna explicación desde el punto de vista probabilístico. Ya, aquí viene ya una distribución normal, pero con cierta particularidad. Esto no estaba no está en las láminas anteriores, entonces esto ya yo lo afiné un poquito más para tratar de darle sentido a la utilización de la tabla. Cuando uno dice distribución normal con media 0 y desviación 1, ¿ya? Cuando uno dice eso, se hace referencia a la tabla, ¿ya? A la tabla. O sea, en el fondo lo que estoy haciendo es calculando, ¿cierto? Áreas en la tabla. Y ahí a esta distribución, con esas características, media 0, desviación típica 1, se le llama estándar, normal estándar. Es una normal estándar o tipificada, o reducida también en algunos aspectos. Entonces, su función de probabilidad queda así.
¿no? Entonces ya no se le llama X a la variable. ¿Ya? No se le llama X por la razón de que ya nos cambiamos de la variable. Ya no es la variable X, es la variable Z. Es otra variable que tiene otra distribución diferente a la X, ¿cierto? Porque la X tenía una media cualquiera y una desviación estándar cualquiera. Acá no, acá estamos hablando exclusivamente una media 0 y una desviación 1. Entonces, esa es su función. Ya, lo que está ahí, su función de probabilidad. Eh, Cuando uno estudió las funciones de probabilidad, también estuvo presente lo que es la acumulativa. Entonces yo mencionaba, creo que en la clase anterior también lo mencioné, hablaba de la F chica y la F grande. Bueno, la F chica, dependiendo si es discreta o es continua, la F chica, ¿cierto? Si es discreta o continua, la F grande es la suma, ¿cierto? La suma de, como que voy sumando las F chicas, si es discreto, y en el caso de la continua, voy integrando. ¿No? Ahí es cuando abra la pizarrita, ahí les voy a indicar, les voy a recordar eso. ¿Ya? Entonces, acá esto tiene una función de acumulativa, una función grande, una F grande. Esta es la forma de anotar, cuando uno habla de esta normal, la normal estándar, usa esta notación para la función de probabilidad, que es la F chica. Y para la F grande usa esta notación, ¿no? Un poco diferente. Esto no se puede resolver, porque es equivalente a integrar lo que está acá arriba. ¿Ya? Esto no se puede resolver. Por lo tanto, queda expresado nada más. Pero, para nuestra tranquilidad, todo esto está resuelto. Y está resuelto en la tabla. ¿Ya? Está resuelto en la tabla. ¿Ya? Si yo quiero relacionar la variable X normal con una media y una desviación estándar, y la quiero relacionar con una normal 0,1, con una Z, lo puedo hacer a través de esta fórmula. ¿Ya? O sea, hago el cambio en esta fórmula y obtengo una normal 0,1. Eso es la tipificación de la variable. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer con este ejemplo? Yo lo que quiero es desarrollarlo, pero yo lo voy a ir desarrollando y ustedes, bueno, si quieren también lo pueden ir desarrollando, pero en principio yo lo estaría desarrollando, así que, eh, ¿qué les parece? No sé, que le tomen, no sé, ojalá no le tomen una foto, lo anotan, no sé, algo hagan para tener los datos, porque yo los datos los voy a tener, como tengo dos pantallas, entonces voy a tener esto en una pantalla y después voy a trabajar en la otra con la pizarra, así que les doy un minutito para que lo puedan, lo anoten o lo fotografían o como quieran, ¿ya? Ustedes me avisan ya, por favor, para yo empezar a trabajar ya con la pizarra. Ya, entonces estamos ok. Entonces ahora yo me voy a pasar al uso de la pizarra. Ya, listo. Entonces vamos a la pizarrita. Voy a llevarme lo que necesito, que son estas cositas, ¿cierto? Voy a borrar esto. Y ya, primero, antes de pasar al ejercicio, les tengo que indicar lo siguiente, miren. Ya. Nosotros tenemos dos funciones, ¿ya? Que es un poco lo que yo quedo pendiente. Esta es la observación que quedó pendiente respecto a lo que hablé, ¿cierto? Entonces tenemos la F chica, ¿ya? Y tenemos la F grande, ¿ya? La F chica y la F grande. Entonces aquí voy a cambiar.
Ahí. Entonces, la f chica es la función de, bueno, si estoy hablando ya, de probabilidad. Quería hacer la distinción entre variables aleatorias discreta y continua, pero no, probabilidad, ¿ya? Que se abrevia como f de p, ¿ya? Y esta, la f grande, es la función de distribución. ¿Ya? Cuando ustedes vean un libro, estén estudiando esto, van a encontrarse con la función de distribución. Ahora, se abrevia f de a. Función acumulativa. ¿Ah? Función acumulativa. ¿Ya? Esa es la relación. Entonces, en el caso de la normal, de la función normal estándar, de la normal estándar o tipificada, ¿ya? La tipificada, que es la z, ¿ya? La z, que dice que es una distribución normal 0, 1. ¿Ya? La f chica, ¿cierto? La f chica es eso, o z, o z. Y la f grande, ¿cierto? Es z, pero bueno, ahí lo voy a arreglar ya. Es algo así. ¿Ya? Eso es z. Voy a borrar ahí. Entonces aquí sería z y z. ¿Ya? Entonces esa es la explicación de lo anterior, ¿no? Entonces, esta sería la f de p y esta sería la f de a. ¿Ya? Bueno, generalmente la escribo así, o se escribe así. ¿Ya? Eso sería la observación. ¿Ya? Entonces ahora voy a lo que quiero hacer, que es el problema. Entonces el ejemplo, ¿cierto? El ejemplo que quiero resolver es lo siguiente. Entonces, la variable, ¿ya? Siempre es conveniente identificar la variable. ¿Ya? Ya, como no dice nada, el problema no hace referencia a un contexto, digo nada más que la identifico en términos de su distribución. Entonces, esta variable se distribuye, ese gusanito ahí es como se distribuye, normal, n normal, y dentro de esto agrego los parámetros, con una media de 125,6, ¿cierto? Punto y coma, una desviación estándar de 4,25. 4,25. Esa es la forma de escribirlo. Ahora, esto mismo, ¿cierto? Esto mismo también se podría hacer así. O sea, si esto lo quiero resumir, ¿cierto? Un poquito más, yo podría hacer esto así, miren. Eso lo podría escribir así, como normal, y debo entenderlo. 125,6, ¿cierto? Y 4,25. Entonces, cuando lea, tengo que leer exactamente lo que está ahí arriba. ¿Ah? Entonces, yo no puedo perder de vista que esta anotación es claro, es mucho más completa y ahí me identifica claramente quién es quién. Pero siempre va a estar así. Siempre allí, eso siempre va a ser la media y eso siempre va a ser la desviación estándar.
¿Ok? Entonces, para que eso siempre lo tengamos presente porque cuando uno le presentan estos, ¿cierto? Le presentan estas distribuciones, uno tiene que saber leerlas, ¿ya? Ya. Entonces ahora voy al primer problema. Dice problema uno. Dice menor que 130. O sea, ¿quién es menor? La variable. Entonces, la variable, me están preguntando por la probabilidad de que la variable sea menor que 130. Menor que 130,8. 130,8. ¿Ok? Entonces, esto, ¿cierto? Esto yo lo podría resolver integrando, pero claramente eso no lo voy a hacer. Entonces, ¿cómo lo hago? Soluciona esto. Entonces, yo sé que la relación entre z, entre la normal 0,1, aquí esta x ya sé que es una normal con la media respectiva y la desviación estándar respectiva. Entonces, la relación con la z es que la z, ¿cierto? La variable z se relaciona con la x a través de esto. X menos su media y dividido en sigma. O sea, para los datos que yo tengo sería x menos media 125,6 dividido en 4,25. 4,25. Ahora, la ventaja que esta variable, esa variable que es la z, ¿ya? En este caso la z, esta z está ahí, la ventaja que tiene es que es una normal 0,1 y está en tabla. ¿Ya? Esa es mi gran ventaja de esta variable, que la tengo tabulada. Entonces, para calcular la probabilidad de arriba, la probabilidad de que x sea menor a 130,8, lo que voy a hacer es escribir la probabilidad de. Entonces aquí lo voy a escribir una sola vez, después no es necesario. X menos 125,6 dividido en 4,25. ¿Ya? Y eso es menor que 130, me va a faltar espacio, 8, menos el valor respectivo y dividido en 4,25. ¿Ya? Ahí me faltó la media, así que ojo con ello. Entonces, probabilidad. Lo que está aquí al principio se transformó en z. Se transformó en z. Menor a. Y lo que está allá sería 130, que no alcancé a copiar, ¿cierto? 130,8 menos 125,6 dividido en 4,25. Entonces ahora lo que voy a hacer es calcular el numerito que me da esa división. O sea, perdón, eso no es completamente, no es menor o igual. Entonces aquí borramos y volvemos a ver. Entonces, estrictamente menor que. Entonces ahora voy a hacer el cálculo, ¿ya? Entonces, y ustedes me pueden ayudar para que, por si es que me estoy equivocando en el valor, ¿ya? Esto son 130,8 menos 125,6, ¿cierto? Y eso lo divido por 4,25. Ya, esta calculadora me está dando, ya, voy a tener que hacerlo de otra forma. Pero, entonces dije 130,8, le resto 125,6 y eso a su vez lo divido por 4,25. Ya, eso déjeme.
Y eso dividido por 4.25. Ya, eso me da 1,22. ¿Ya? 1,22. Entonces voy a anotar eso. Entonces aquí yo tendría el 1,22. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo que buscar este numerito en la tabla. ¿Ya? Entonces ahora lo que voy a hacer, ¿cierto? Es levantar la tabla. Entonces, quizás sería, si usted la tiene en la mano, me indican el valor por el chat o como quieran. Ya, da 0,8888. Perfecto, gracias. ¿Y quién me lo dio? Daniel. Muchas gracias. Entonces, 0,888. Ya, ahí está resuelto. Ya, ahí está resuelto el primero. ¿Dudas? Consulta respecto al problema. ¿Dudas? Ya, entonces asumo que no tienen dudas y nos vamos al 2. En realidad el 2, ya, el 2, sí, importante que el 2 lo resuelva. Entonces dice la probabilidad de que x sea mayor que eso. O sea, entonces aquí x mayor que 122,7. ¿Ya? 122,7. Por propiedad de las probabilidades, que eso lo vamos a recordar, ¿ya? Que la probabilidad de A complemento es igual a 1 menos probabilidad de A, ¿ya? Usando esa propiedad, podríamos decir lo siguiente, que esto va a ser 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual que 122,7. Entonces, esto va a ser igual a 1 menos. Entonces, ya esto ya lo hago más rápido, ¿no? Sería z menor o igual que, tendría que restar 122, ¿cierto? 122,7, lo voy a restar. Entonces, 122,7 menos 125, 125,6, que es la media, ¿cierto? Eso me da menos 2,9, pero eso a su vez lo debo dividir por la desviación estándar, que es 4,25. ¿Ya? Ya, y eso me da 0,68. O sea, igual me da más decimales, ¿eh? Pero me da menos 0,68. Entonces ahora lo que tengo que hacer es ir a la tabla y buscar ese número, ¿ya? Así congelé la pantalla. ¿Para quién? ¿Para mí? David. Por lo menos a mí no. Ya, se equivocó. Ya, entonces ahora ese dato, ¿cierto? Ese dato lo tengo que buscar en la tabla. Entonces, este dato que está ahí, ¿cierto? Ese dato que está ahí, lo tengo que buscar en la tabla. Ya. Si ustedes me ayudan, ¿cierto? ¿Cuánto da ese valor? Menos 0,68 es 0,2483. ¿Ya? Y si hago esa diferencia, que sería restándolo con 1, eso nos da un valor de, gracias, 0,7517. Y eso es lo que se pide. Ahora, si ustedes se fijaron en esta parte, que yo hice algo diferente, ¿no? Hice algo diferente respecto al anterior.
que pasé directamente de esta variable a esta variable. Claro, no necesito hacer el intermedio, ya sé lo que tengo que hacer, ya sé que tengo que, y también, pues, si ustedes se fijan ahí, pasé de de este número para X, ¿cierto? Pasé a este número directamente en Z, haciendo la transformación. Entonces no se necesita hacer paso intermedio. Entonces, nos vamos a acostumbrar a este tipo de trabajo, ¿ah? Trabajo inmediato, no necesitamos hacer tanto cambios, ¿ya? Ahora, si yo quiero de alguna forma también ayudar con el gráfico, diría que yo tengo un gráfico más o menos así, ¿ya? Más o menos porque me cuesta un poco graficar, pero ojalá no se entienda. ¿Ya? Entonces aquí yo tengo la normal que me dieron al principio, aquí es el 125,6, ¿ya? Esa es la media, ¿ya? Que está justo ahí. Y la deviación estándar de esta es 4,25. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Me dice, tengo que calcular esta área, ¿ya? Entonces la voy a graficar con un rojo ahí. Tengo que calcular esta área, los X mayores a 122, entonces 125, entonces eso más o menos, ¿cierto? Podría estar por ahí más o menos, ya vamos a subir que ahí. Entonces ahí está el 122,7. Entonces, lo que me dice son mayores, o sea, me está diciendo que tengo que calcular toda esta área. Eso, ¿ya? Todo eso, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? ¿Ya? ¿Qué es lo que se hace, digamos? En la estadística, ¿qué es lo que hace? Uno lo que hace, pasa de ese gráfico a otro gráfico, ¿ya? Así. Entonces aquí pasa a una normal, pero cuya característica es que la media vale 0. Eso está ahí, ¿ya? 0. Entonces, aquí tiene media 0 y sigma igual a 1. Entonces, ese numerito, el 122,7, ¿ya? El 122,7, acá en el 0,1 es este, menos 0,68. Este es el 0, entonces menos 0,68 va a estar más o menos por ahí. Menos 0,68. ¿Ya? Entonces, el área más o menos tiene que ser igual, tiene que ser la misma, es esa. ¿Ya? Ahí. Entonces, ¿qué ventaja tengo? ¿O qué destaco de esto? Que esta es una probabilidad que yo estoy calculando, ¿cierto? Para una variable X. O sea, yo estoy trabajando con X normal, 125,6, punto y coma, 425. Y acá me pasé a una Z que tiene distribución normal 0,1. ¿Y cómo lo hago? O sea, ¿cómo yo pasé de un lado a otro? Haciendo esta transformación. Lo vamos a hacer con otro. Y la transformación fue que Z ahora la transformé en la X, que está ahí al lado, ¿cierto? Menos su media dividido en sigma. Entonces, su media, el valor es 125,7 y este es el 4,25. ¿Ya? Esa es la relación. O sea, eso es lo que uno hace cuando trabaja con este tipo de distribuciones y quiere usar las tablas. ¿Ah? Entonces, pasa de una normal, cualquier media, cualquier desviación estándar, ¿no? Esta media con esa normal, con esa media, con esa desviación estándar, y pasa a una normal 0,1. ¿Ya? Esa es la idea. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Este es el uso de la tabla. ¿Ah? Ojo, este es el uso de la tabla, por lo tanto, yo estoy tratando de darle la mayor, digamos, explicación respecto al uso de la tabla. Ahora les voy a poner, bueno, voy a pasar al 3, pero después igual voy a poner otro ejemplo, otra idea de cómo usar la tabla, que también es una forma que
conviene usarla, saber usarla, digamos. ¿Dudas? Profe, yo tengo una duda sobre qué es lo que representa Z en comparación de lo que representa X, la Ya, probabilidad. ya. En términos de probabilidad, ¿cierto? Cuando yo paso de la X a la Z, o de la Z a la X, porque también puedo pasar así, representan exactamente la misma probabilidad. Si tú te fijas cuando yo hice la gráfica del área, ¿ah? El área, esto es la probabilidad. Si yo tuviera que definir qué es probabilidad, es lo que está en rojo. Porque la probabilidad es un área. ¿Ya? Esto es probabilidad. O sea, el valor que me dio, ¿cierto? Esa probabilidad es esto, esta área. Eso que está ahí, esa área que está ahí, ¿cierto? Esa área que está ahí, mide eso. 0,7517 de todas. ¿Ya? O sea, entiéndase que toda es 1, por lo tanto, esta parte, esta achurada, vale 0,7517. Y ese mismo valor se representa acá, se representa ahí también. La misma área roja. Entonces, calcular una probabilidad usando la variable X es lo mismo que usar la variable Z. La diferencia es que la variable Z está en tabla, esto aparece en las tablas, está directamente calculada, ¿ya? Esto no está en tabla, ¿ya? Para calcular esto yo tendría que recurrir a integración, cosa que no voy a hacer porque en realidad no tiene sentido que haga eso porque ya el trabajo está hecho. No sé si queda más claro la pregunta que me hizo recién. Sí, profe, entendí, gracias. Ya, bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Mm? Yo Ya, tengo entonces, una pregunta. cuénteme, le escucho. Cuando pasamos a Z, siempre aproximamos al segundo decimal, ¿cierto? Sí, Que la sí, tabla lo tiene- Ya. lo que pasa es que, ¿por qué el segundo decimal? Porque la tabla que nosotros tenemos igual es una tabla restringida, ¿ya? Si usted se fija, la tabla trabaja solamente con 2 decimales. Ahora, si uno quiere una mayor precisión y quiere trabajar con más cantidad de decimales, tendría que usar una tabla un poquito más extendida, ¿ya? O sea, con mayor cantidad de decimales. Ahora, una buena forma de ver valores exactos, de área exacta, sin aproximaciones, es usar un programa y usar el programa para calcular esos valores, pero no para calcularlo en sí mismo, sino que en el fondo es para ver una tabla un poquito más detallada, que tenga más elementos, digamos, que los números uno los pueda usar con todos sus decimales, ¿ya? Pero para efecto nuestro, ¿ah? Para el caso nuestro, o sea, y ahora centrándome en lo que nosotros tenemos que aprender y lo que vamos a usar, son 2 decimales para el valor de z y 4 decimales, que es lo que está dando la tabla, para las áreas. Esa es más o menos la relación. 2 decimales se cortan en 2 decimales para el valor de z, y las áreas se pueden dar con 4 decimales. ¿Qué es lo que aparece en la tabla? Si usted revisa la tabla, efectivamente ahí aparecen 4 decimales. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? A ver, esto yo lo estoy haciendo, tratando de hacer con el mayor tiempo posible, porque esto lo tienen que saber sí o sí. O sea, tienen que saber trabajar con la tabla, ¿ya? El objetivo de esta primera clase es que ustedes se manejen con la tabla, ¿ya? Así que si alguno de ustedes aún no se maneja con la tabla, si es necesario preguntar, pregunte. Les cuento para que vayan ustedes proyectando esto. Nosotros vamos a trabajar con un tema que se llama intervalos de confianza. Vamos a trabajar con un tema que se llama dócimas de hipótesis. Y allí lo que yo tengo que hacer es leer valores de tabla. Y esos valores de tabla los voy a ubicar, ¿cierto?, donde corresponde, y voy a sacar lo que necesito sacar. Pero ahí, evidentemente, que tengo que leer tablas, ¿ya? Por lo tanto, por eso que es importante, y me estoy dando el tiempo, me estoy dando el trabajo, para que ustedes se manejen bien, ¿cierto?, con esto de las tablas. Preguntas.
Ya, entonces ahora lo que voy a hacer es trabajar con el siguiente, ¿ya? Con el siguiente problema. Entonces vamos a primero grabar aquí, ¿cierto? Vamos a grabar ahí y vamos a borrar esto, ¿no? Entonces el problema siguiente dice que el 3, que tienen que estar entre 120.3 y 127.6. Entonces lo que me está preguntando, ¿cierto? Que no lo plantea de esa forma, pero claramente lo que me está preguntando es esto. La probabilidad de que el valor de la variable esté entre 120,3 o punto 3, ¿cierto? Menor o igual x menor o igual 127,6. Ya. Acá yo acabo de hacer algo que ojalá ustedes me pudiesen, primero que les genere una complicación, una pregunta en realidad, y es que ahora por alguna razón puse menor o igual en ambos casos. Y en el anterior le puse menor, estrictamente menor, ¿cierto? Y aquí no me dice, ¿cierto? No me dice que tenga el valor 120 o tenga el valor 127. Lo que me dice que está entre esos dos valores. ¿Por qué yo puedo usar menor igual y mayor igual, o menor igual en ambos casos? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál sería la explicación de eso? Que al ser una distribución continua está tomando todos los valores que están entre medio. Entonces no puedo poner un valor, por ejemplo, más chico que 127.6 porque va a haber otro valor que va a ser más chico que 127. Perfecto. Pero más que la distribución, Daniel, ¿cierto? Es que De- esa variable es continua. Variable aleatoria continua. ¿Ya? Entonces, si yo, por ejemplo, escribiera o escribiese así, serían igual esto. Me darían el mismo valor. Ahí. Perdón, ahí voy a tener que borrar eso ahí. Entonces el otro es 127, menor a 127,6. Estos dos son iguales, ¿ya? O sea, que lo escriba estrictamente como menor, ¿cierto? Estrictamente como menor que lo que escribe ahí, en ambos casos. O lo escriba menor o igual, como lo escribe ahí, da exactamente igual. ¿Por qué? Porque la variable aleatoria es continua, ¿ya? Esa es la razón de por qué no hay problema en escribirlo de esa forma, ¿ya? Entonces, comencemos. Esto va a ser probabilidad de... esto lo puedo separar, ¿ya? A lo mejor eso se podría hacer primero. Eso es independiente, o sea, yo lo puedo hacer primero, eso es lo que voy a hacer a continuación, o lo puedo hacer después. Puedo hacer la transformación a Z primero y después hacer los cálculos de área. Entonces, voy a representarlo primero acá, ¿ya? Entonces, voy a hacer un dibujito aquí y voy a hacer la distribución normal aquí, ¿ya? Más o menos así. ¿Ya? Ahí. Entonces, este medio, ¿cierto? Este medio que está ahí, más o menos, es el 125,6, ¿ya? Que es 125,6. Y el sigma no lo dejo atrás, sino 4,25, ¿ya? Que es la distribución que estoy trabajando. Entonces, cuando me dice 120 y 127, más o menos me está diciendo, lo voy a marcar en rojo para que... Entonces, me está diciendo más o menos así. Quizás por aquí, voy a suponer, por ahí va a estar el 120,3. ¿Ya? Y después 127. Entonces voy a suponer que eso lo tengo más o menos por ahí. ¿Ya? Entonces ahí voy a tirar para acá. Está el 127,6. Entonces lo que me están preguntando es esto. Esa área. ¿Cuánto vale esa área? Que eso es
un área, ¿cierto? Un área. Pero es probabilidad, definitivamente. O sea, estamos hablando de probabilidad. O sea, cada vez que calculo un área en una distribución, estoy hablando de probabilidad. ¿Ya? Eso más o menos. Entonces, ¿cómo lo puedo expresar? Entonces, ahora lo voy a tratar de expresar esto de la siguiente forma. Entonces, trato de expresarlo ahí. Diría, como área va a ser la probabilidad de que la X sea menor o igual, ¿cierto? Le puedo poner menor o igual, que el área grande, que es 127,6. Eso me da, si yo hago un pequeño gráfico de esto, me está diciendo esto. Entonces ahí está el medio, la media, ¿cierto? Que ya sabemos cuánto es, y su respectiva dirección. Entonces, estoy considerando desde 127, de 127.6, que es más o menos ahí, estoy tomando en cuenta todo eso. ¿Ya? Todo eso. ¿Ya? Ese es el área que tengo ahí. ¿Ya? Y no me olvido, ¿cierto? Vamos a marcar acá, que sigue siendo la misma. Es 125,6 y 4,25. ¿Ya? Y aquí le resto ¿qué? Le voy a restar el área chica. Entonces el área chica va a estar dada por la probabilidad de que X, porque no he cambiado, sea menor a 120, menor a 120,3. 120,3. Entonces, si hago un dibujo acá, aquí tendría un menos, estaría restando área. Esto es un ejemplo más de la forma como lo estoy desarrollando, ¿ya? En términos de área, ¿ya? Porque habitualmente no se abusa de estas notaciones de área. ¿Ya? Pero ahí está el centro, su media, ahí, y su desviación. Ya. Entonces, el área que yo tengo que marcar, ¿cuál es? El área chica, entonces, de 120. Entonces, más o menos, debe ser esa. Esa. ¿Ya? Entonces, si yo hago la solución a este problema, ¿cierto? Debería tener un área más o menos así. Un área que es esa en el fondo, esa que está aquí, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, calculando, vamos a usar la z. Entonces va a ser, se transformó en z. ¿Ya? Entonces, ustedes ahí con su calculadora, 127,6 menos 125,6 y eso dividido en 425. Y eso da un valor de, para que me ayuden. 0,47, perfecto. 0,47, ok, muchas gracias. 0,47. Menos probabilidad. Entonces, lo mismo, se transforma en z y aquí nos queda menor o igual que. Entonces, ahora lo que hay que hacer es 120,3 menos 125,6 y eso a su vez dividido en 4,25 y eso nos da un valor de menos 1,25. Muchas gracias. Ya. Voy a la tabla ahora. ¿Cierto? Voy a la tabla. Y veo. Menor a 0,47 es 0, ¿se aproxima? Sí. Acuérdense, los z los tienen que trabajar con 2 decimales, aproximado ya. Menos, no, es 0,6808. Hay un error, parece ahí, ¿o no? Giancarlo, ¿dónde está el error? Dígame. Yo no lo estoy viendo acá en tabla, por eso que le estoy pidiendo ayuda a usted, ¿eh? No, profe, es que me equivoqué al poner menos 1,24 cuando se aproxima a 1,25. Ah, ok. Ya. A ver, en el tercer decimal, ¿cuánto da? El tercero.
Tengo que revisarlo. Ya. Para eso tiene que ser 120.3 menos 125.6. Ah, ya era un 7. Perfecto, no, está bien, está bien, está bien. Ese 5 está correcto. ¿Por qué está correcto? Porque el tercer decimal, ¿cierto? Este 5 es correcto porque el tercer decimal, ¿de cuánto es? 7. Entonces lo aproximado y da 5. Está bien, estamos ok. Ya, entonces acá anoto, está bien, ¿cierto? 0,68, 0,68, 0,8. Menos. Entonces ahora hay que ir a buscar a la tabla el valor menos 1.25. ¿Y eso cuánto da en términos de área? Ya. Es 0,1056. Por favor, vayan verificando, ¿ya? No se confíen aquí, porque igual todos tenemos que ir trabajando con esto. Ustedes van leyendo tablas, yo les voy anotando acá. Yo, bueno, insisto, por cuestión de tiempo, no los tengo hechos, yo lo estoy haciendo ahora, lo estoy haciendo aquí en la pizarra con ustedes. Así que, como ustedes son varios ahí, con las tablitas a mano, para que las vayan verificando. Ya, y esta diferencia, ¿cierto? Esta diferencia, ¿cuánto nos da? Nos tendría que dar 0,5752. Ya, 0,5752. Ya, y esa es la solución del problema. ¿Ya? Entonces ahí está resuelto el problema, el problema 3. ¿Ya? El problema 3. El problema 4 es igual. ¿Ya? El problema 4 es igual, así que no tiene mucho sentido que yo lo revise y lo vuelva a revisar, ¿cierto? Si gustan, el tiempo que queda, les pediría el número. Denme el valor o cuánto les da, ¿ah? Para mirar ahí las coincidencias en los desarrollos. Entonces, ustedes háganlo y por chat me van dando el resultado final. Solamente el resultado final, ¿ya? Ahora, el hecho de trabajar la explicación como la hago yo, con los gráficos y todo eso, eh, entenderán que tiene un sentido exclusivamente pedagógico, ¿ya? O sea, cuando yo hago la explicación, estoy pensando que estoy haciendo pedagogía. Pero si tuviese que calcular esto, quizás me ahorraría algunos pasos y lo haría más directo. Y eso es lo que van a hacer ustedes. O sea, ustedes no tienen que hacer todos estos gráficos, ¿ah? O sea, si ustedes no entienden lo que están calculando, perfecto, lo pueden usar. Pero si ustedes entienden lo que están calculando, no tendrían por qué usar los gráficos y lo pueden hacer en forma más directa. Con este archivo que yo estoy trabajando, claramente el jueves lo vamos a volver a ver, pero ahora vamos a ver las otras distribuciones, ¿no? Entonces ahora, las otras distribuciones, el asunto es como parecido, ¿ah? Es bastante parecido lo que estamos haciendo con la normal, se hace con la función chi cuadrado, con la función de probabilidad chi cuadrado, se hace con la función tstudent y se hace con la distribución f. Entonces, eh, ¿qué yo quiero hacer con eso? Les voy a presentar la distribución, les voy a mostrar la, la fórmula, la función, algunas características que tienen estas distribuciones y me voy a ir directamente al cálculo de valores en la tabla. Entonces, nuevamente digo, la próxima clase, el próximo jueves, tienen que tener su tabla a mano, porque lo que yo pretendo es que nos manejemos bien con el uso de la tabla. Entonces, esta clase número 1 y clase número 2 de esta semana,
¿ya? O sea, en el fondo de estas dos clases de esta semana, mi objetivo es que ustedes se manejen bien con las tablas. En este caso con las 4 tablas. Normal, T, chi cuadrado y F. Ese es mi objetivo. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Profe, yo tengo una duda. En Cuénteme. caso de que la probabilidad, por ejemplo, aquí sale entre medio de 120,3 y 127,6. ¿Ya? ¿Qué pasa si fuese al revés? 127,6 y 120,3. Te, da- ¿Afectarían algo? te va a dar negativo. Porque Negativo. si, Pero el si mismo po- resultado. te va a dar el mismo resultado, pero te va a dar negativo. Ah, ok. ¿Alguna otra pregunta? Ah, ojo, el hecho que te dé negativo está malo, ¿ah? O sea, independiente que sea el resultado exactamente igual, pero de signo contrario está malo. O sea, no corresponde hacer esa diferencia porque el área que agrupa o que tiene el 127,6 es más grande como área que el 120,3. Entonces, yo sugiero que se orienten de acuerdo a la recta real, ¿no? O sea, ¿quién está primero? Digamos, ¿quién está más cerca al cero? ¿El 120,3 o el 127,6? Bueno, el 120,3. Por lo tanto, esa área es más pequeña. ¿Ah? Si lo miro, lo acerco al cero. Entonces, por eso es que me va a dar negativo. Y eso no está correcto. ¿Ya? No está correcto. O sea, no me puede dar negativo. ¿Por qué? Hay una cosa fundamental en esto, ¿ya? Fundamental. ¿Y qué es? Que si ustedes se acuerdan, ¿cierto? Cuando se estudió probabilidades, ¿ya? Cuando se estudió probabilidades, ¿qué se dijo en probabilidades? Se dijo lo siguiente, mira. Se dijo esto, que la probabilidad de cualquier suceso, cualquiera suceso, se mueve entre 0 y 1. Y eso no ha cambiado. No ha cambiado porque aquí igual estamos trabajando con probabilidades. O sea, independiente de que usemos las funciones, ¿cierto? ¿Qué nos están aportando? En el fondo las funciones nos están indicando cómo calcular probabilidad, pero seguimos en ello. O sea, seguimos calculando probabilidad. ¿Ya? Entonces no se olviden de eso. ¿Ya? No se olviden que esa probabilidad o la probabilidad siempre es un número entre 0 y 1. Entonces, si por alguna razón, ¿cierto? Me está dando el negativo que su compañero me comentaba, es porque está malo. ¿Ya? No hay discusión ahí. No hay discusión, o sea, está malo. Estoy planteándolo mal, estoy restando la área o estoy sumando áreas incorrectamente. Entonces yo lo tengo que revisar sí o sí. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces nos quedamos hasta acá y el próximo jueves, la próxima clase, si quieren ahí y si tienen dudas respecto al problema, el ítem 4, me comentan. Yo el jueves ya comienzo con la que viene, que es chi cuadrado, parece. Sí, chi cuadrado. ¿Ya? Con chi cuadrado comenzaría el jueves para, digamos, continuar con los contenidos. ¿Ya? Entonces nos estamos escuchando el jueves. Chao. Chau. Chao, profe, que esté bien. Igual ustedes. Yo, profe. Chao.